Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a jueves 4 de enero. En este tiempo de Navidad, la semana antes de la Epifanía. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a Santa Isabel Anna Bailey, o también conocida como Santa Elizabeth Seton. Nació en New York el 28 de agosto del año 1774. Crece en el seno de la iglesia episcopaliana, es decir, una iglesia protestante histórica. Contrae matrimonio con William Seton. Tiene 5 hijos y enviuda en 1803. El 14 de marzo de 1805 abraza el catolicismo. En 1809, en Baltimore, funda el Instituto de Hermanas de la Caridad de San José y el tiempo después una escuela católica, primeras existentes en su país. Muere en Emmitsburg, Maryland, el 4 de enero de 1821. Para que nos demos cuenta que se puede llegar a ser santa viniendo de una fe que no era la católica, pero que se convierte radicalmente a Cristo Jesús. Nos damos cuenta cómo una mujer casada, una ama de casa, puede llegar a ser una gran santa. Por eso una inspiración para aquellas mujeres que pues tienen la administración de su hogar como el trabajo principal de su vida y velar por sus hijos. Pidamos pues la poderosa intercesión de Santa Isabel Anna Bailey. Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Juan capítulo 1 versículos 35 al 42. Así es. ¿Qué nos dice el texto de hoy? Juan estaba con 2 de sus discípulos. Viendo pasar a Jesús, dice: «Ahí está el Cordero de Dios». Los discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían, les dice: «¿Qué buscan?». Respondieron: «Rabí», que significa maestro, ¿dónde vives?». Les dice: «Vengan y vean». Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés encuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que traducido significa Cristo, y lo condujo a Jesús. Jesús lo miró y dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Cefas», que significa Pedro. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, ¿qué podemos decir para el día de hoy? Me llama mucho la atención este comentario bíblico que tenemos acá, justamente el comentario de los misioneros claretianos. ¿Qué dice? En el Evangelio de este día se nos muestra claramente cómo el Bautista encamina a sus discípulos hacia Jesús. Estos, al escucharlo, deciden seguirlo. Al mismo tiempo, Jesús nos hace la invitación de vivir en Él. Vengan y vean, dice, y permanecer en Él. Se quedaron con Él aquel día. Es importante recalcar en este Evangelio la importancia del testigo, Andrés, pues encuentra a su hermano Simón y lo conduce al Mesías. El encuentro con Jesús nos debe cambiar la vida, nos debe transformar nuestro carnet de identidad, así como lo hizo con Simón. Recordemos siempre que esto no es porque nosotros querramos, sino porque es una gracia del mismo Jesús que nos seduce al pasar por nuestro camino, muchas veces inesperadamente. Tengamos en cuenta que en nuestra vida cristiana siempre hay alguien que nos muestra a Jesús, y por eso hay que agradecer, porque ese encuentro que hemos tenido con Jesús nos ha cambiado la vida. Tengamos memoria agradecida. Bueno, qué hermoso lo que nos dice este comentario bíblico. A mí me llama poderosamente la atención una palabra que se desarrolla a lo largo del texto que hoy hemos escuchado, y es precisamente la palabra ver. Por lo menos en 8 ocasiones tenemos la conjugación del verbo ver. Viendo pasar a Jesús, ahí empieza todo. Vieron pasar a Jesús y los siguen. Jesús se vuelve y también los mira, dice, al ver que le seguían.
Y entonces le preguntan a él, ¿dónde vives? Fueron y vieron. ¿Ya? Jesús les dice, vengan y vean. Vean ustedes cuántas veces se utiliza el verbo ver. De tal manera que en este contexto latinoamericano, por supuesto de Guatemala, muchas veces nosotros queremos ver. Recuerdo cuando, tiempo de antaño, cuando crecí, todavía pude encontrarme al Cristo Negro de Esquipula sin el escaparate, sin el camerino que ahora tiene. Y entonces cuando uno pasaba frente a Jesús, el Cristo Negro de Esquipulas, a hacer su oración, uno podía tocarlo, tocaba la cruz, le tocaba los pies y era lo más hermoso. Era como, desde esa fe popular que uno tenía, era como tocar un pedacito del cielo, por así decirlo, ¿verdad? Sí, claro, ahora ya no se puede porque hay un vitral, pero todavía fui de esa generación. Hoy la palabra nos dice, vean, ¿sí? Los discípulos quieren ir, quieren tocar a Jesús, quieren encontrarse con Él de forma muy cercana. Y así como en Guatemala y Latinoamérica somos de la cultura del tocar, del estar con el Señor, del ver las cosas, no es que caigamos en una actitud de falta de fe hasta no ver, no creer. No, no significa eso. Jesús quiere que veamos su actuar, que lo reconozcamos, es lo que quiere hacer Jesús. Vengan, reconózcanme. ¿Y en qué lugares o en qué situaciones o en qué personas podemos encontrar a Jesús hoy? Podemos encontrar a Jesús en la crisis. Podemos encontrar a Jesús en mi problema. Allí está Jesús, pero no nos queremos dar cuenta porque siempre nos cega, nos pone un velo en los ojos y en el corazón y por supuesto en la fe. Aquella crisis, aquella dificultad, aquello que nos roba la paz, en lugar de ver que ahí está Jesús, está de manera más cercana. Jesús también está en aquel enfermo que no hemos ido a visitar, en aquel preso, porque tenemos todavía prejuicios de ir a la cárcel. ¿Qué me van a hacer? ¿Qué peligroso es? Ahí hay bandidos. No, ahí está un ser humano, ahí está el rostro de Cristo. Jesús te invita para que vengas, vengan y vean, dice Jesús. Lo mismo nos dice Jesús hoy, nos hace la invitación, vengan y vean mi rostro en aquel que sufre, vengan y vean mi rostro en aquel que vive en la calle, vengan y vean mi rostro en aquel más humilde y pobre, vengan y vean mi rostro en aquel incluso que está en un error para corregirlo, vengan y vean mi rostro en su enemigo incluso, sí, vengan y vean mi rostro en aquella persona que es un migrante, un refugiado, un desplazado por la guerra, vengan y vean mi rostro en aquellos niños que están siendo abortados, vengan y vean mi rostro en aquellas mujeres que están sufriendo esas secuelas, vengan y vean mi rostro en las personas más vulnerables y necesitadas al día de hoy, en aquel anciano dentro de un asilo que ha sido abandonado, en aquel niño en un orfanato que ha sido también pues dejado a un lado por sus padres. Vengan y vean mi rostro. Es la invitación de Jesús en cada época y en cada tiempo. Pregunto, ¿estás viendo realmente el rostro de Cristo en tu prójimo? ¿Has aprendido a descifrar cuáles son los signos que Dios ha puesto para que lo podamos ver verdadera y realmente presente en aquel otro, sobre todo en el necesitado? Y cuando hablamos de necesitado, no solamente tenemos que pensar en aquella persona pordiosera y que no tiene nada. No, un necesitado puede estar en mi trabajo, un necesitado puede estar en como compañero de estudios, incluso como compañero de iglesia, un necesitado puede ser mi vecino o un integrante de la misma familia, puede ser un necesitado de Dios, necesitado de un consejo, ahí puedo ver el rostro de Cristo, necesitado de una corrección, necesitado de una enseñanza, necesitado de un ejemplo, mis propios hijos necesitan mi ejemplo, ahí puedo ver el rostro vivo de Cristo. Aprendamos a ver el rostro de Cristo en los demás. Veamos cómo el Señor nos invita a que lo reconozcamos, a que estemos con Él, a un seguimiento vivo y radical suyo. No podemos decir que conocemos a Cristo solo en la Eucaristía o solo en la palabra, si no tenemos la capacidad de reconocerlo en nuestro prójimo, en nuestros hermanos. Hoy, jueves eucarístico y sacerdotal, te invito por favor para que ores. Ora por el Papa Francisco y sus intenciones. Ora por todos los obispos y la iglesia. Ora por los sacerdotes que tanto lo necesitamos. Por favor, ora por tus pastores, por los seminaristas, por los jóvenes para que el Señor los siga llamando y respondan con amor y generosidad a esa invitación que el Señor les hace. Que el mismo Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.